Esa noticia que tanto nos emocionó, nos ilusiona, nos llena de energía, nos llena de ganas, sucedió el viernes al mediodía y dos de los protagonistas que estaban en esa mesa están aquí con nosotros, Julio y Miguel, más conocido como el Tano. La verdad que es una inmensa alegría tenerlos aquí. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por traernos. ¿Cómo están? Bueno, perdón, por lo pronto yo estoy Afónico. pasado de alegría, estoy afónico. Son días muy intensos, muy fuertes. Ayer pude juntarme con mis amigos, compartir alegría y demás, y bueno, el cuerpo también en un momento pasa un poco una factura. Me imagino. ¿Y vos, Julio? No, yo finalmente anoche pude dormir, porque las 2 noches anteriores no podía. ¿No? O sea, era... Nada, pensaba continuamente, fundamentalmente en Cristina, ¿no? La situación que tuvo que vivir durante tantos meses y bueno, hoy anoche dormí, estoy mejor, estoy más tranquilo. ¿Cómo fue ese encuentro con tu hijo, con tu hermano? Bueno, él lo relata, que estaba de vacaciones en Italia y lo llama Manu González de Conadi, y le dice, ¿estás sentado? Sentado. Ese código, ¿no? Ya. Pero bueno, la cuestión es que ellos ahí se comunican con los hermanos, se juntan los tres y me invitan también a mí a participar en la videollamada. El tema es que... ¿Vos dónde estabas? Yo estaba acá, estaba en Tucumán, porque había ido a presentar un libro, o sea que tampoco estaba en mi casa, estaba en Tucumán. Pero vos sabes cómo es, que en estos procesos se verifican una serie de pasos de la credibilidad y la posibilidad de que eso sea realmente un caso de apropiación de bebés, pero la prueba final es el resultado del ADN. Y ahí recién se sabe a qué familia pertenece. Antes no se sabe. Claro. Puede ser cualquiera de las familias que están buscando. Y entonces, no es que nos podían avisar antes, no nos podían avisar antes, nos avisaron el día que se supo el resultado, que fue el miércoles, y entonces el jueves hablaron por teléfono con nosotros. Entonces, te toma totalmente de sorpresa. Y el jueves... El jueves pudimos conversar y bueno, yo pude conversar personalmente también con él 1 hora a la noche el jueves, y el viernes, bueno, nos abrazamos, ¿no? El jueves conversaron por teléfono. El jueves conversamos por teléfono y el viernes, ¿no?, nos abrazamos y después conversamos personalmente. ¿Después de la conferencia que veíamos Después, recién, o antes? sí, bueno, antes también. Ajá. No, antes. Antes y después. Antes nos abrazamos y bueno, después seguimos, después de la conferencia nos fuimos a la Costanera, seguimos charlando. ¿Qué nos pueden contar de él? Yo sé que aquí hay un trabajo muy cuidadoso de preservar la intimidad de él, de los nietos que se van encontrando, pero bueno, por ahí algo nos quieren contar, nos pueden contar. No, bueno, en principio lo primero que te voy a contar es que cuando nos vimos y nos acercábamos para abrazarnos, yo sentí que él también, ¿no?, tenía ganas de abrazarme. Ese abrazo que nos dimos fue muy intenso, y eso me demuestra, ¿no?, también su fortaleza, su fuerza, ¿no?, en sostener la búsqueda, porque él también hizo un trabajo muy importante de búsqueda. Y entonces esa posibilidad, ¿no?, de encontrarte con alguien que también te buscó, ese deseo de abrazarte, que es de los dos lados, es impresionante. Y yo lo veo como, bueno, un hermano que me vino a resolver gran parte de lo que estuve buscando durante toda mi vida, y no solo la mía, también la de mi abuelo. O sea, a llenar un vacío que para nosotros era importante llenar, y no sabe la alegría que tengo. Todavía sigo ensoñado, creo que no quiero despertarme más, pero también sé que, bueno, que la prioridad ahora es él, ¿no? Él es
es el nuevo llegado y quiero hacer todo lo posible, lo mejor posible para que, bueno, estemos mucho tiempo juntos y de calidad. Escuchaba el programa, el podcast de Mario Santucho, de tu primo, de tu sobrino, que estuvo también en este encuentro, contaba y decía que además él tiene 2 hijos, 2 hijas, o sea que tienen sobrinos, tienen nietos también. ¿Cómo es eso? Sí, para mí, bueno... Bueno, a ver, el motivo principal por lo que no se ha dado a conocer hasta ahora su nombre es porque él pidió que le diéramos tiempo de hablar con sus hijas. Ajá. ¿No? Él hoy tenía que hablar con sus hijas. Claro. Y explicarle toda la situación. O sea, las hijas sabían que él estaba buscando su identidad, pero bueno, no sabían el resultado. Entonces él pidió calma, dice, yo quiero hablar con mis hijas primero. Además, habrán visto las noticias, las hijas. Claro, bueno, me imagino. Pero no saben quién es, digamos, ¿no? Porque no se conoce su identidad, su nombre, digamos. Claro. No, pero bueno, yo quisiera agregar que además de la gran alegría, obviamente, ¿no? de saber que también hay 2 sobrinas y que la familia se amplió. Yo siempre lo pensé o lo sospeché, digamos, ¿no? Porque es importante que también las nuevas generaciones, los hijos de nuestros hermanos, claro, puedan acceder, porque también su derecho a la identidad está vulnerado. O sea, ellas tampoco conocían su verdadera historia y la de su familia, ¿no? Y por eso yo siempre pienso que quizás uno de los impulsos más fuertes que tuvo para sostener también su búsqueda fue el de poderle dar una respuesta, ¿no? Sobre la identidad, sobre sus dudas a sus hijas. Como padre yo lo sé muy bien, uno por los hijos hace cosas que quizás por uno mismo no sería tan estricto, ¿no? Pero por eso la importancia de que todos también en las nuevas generaciones puedan encontrarse con conocer el derecho a la identidad, que es un derecho que por suerte en Argentina pudimos forjar y sostener como un ejemplo en el mundo, ¿no? Realmente. Entiendo que en esta búsqueda, en este trabajo que hacen las abuelas, con ustedes también, hay como distintos caminos y siempre está el trabajo, la búsqueda permanente de los familiares y las investigaciones que se llevan adelante, pero a veces se llega por una búsqueda que hacen los propios nietos, las propias personas que tienen dudas sobre su identidad. Y un poco, en este caso, ocurrió algo así, ¿no? A partir de su propia incertidumbre, de sus propias dudas, se acercó a abuelas y de esa manera se llevaron adelante todos estos análisis. ¿Él les contó cómo fue su propio proceso porque no debe ser fácil, de repente decir? No, por eso. Además, hay una particularidad. Otros casos se han descubierto porque están disponibles las partidas de nacimiento que hizo Pablo Vergés, este médico oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires, que trabajaba sobre todo en esa zona, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Y entonces ellos falsificaban, y la enfermera que tenía se ocupaban de falsificar las partidas de nacimiento. Entonces buscaban a quién se iban a entregar el nene y ahí a partir de eso hacían una partida falsa. Pero el caso de él no es una partida de nacimiento de Vergés, es una partida de nacimiento de otra provincia. O sea, porque este policía que lo adoptó, que lo apropió, es de otra provincia. Entonces hizo falsificar una partida. Entonces para nosotros, para abuelas, para las vías que tenemos para investigar, era casi imposible. Entonces fue él el que se movió, el que determinó que la búsqueda llegara a su fin, ¿no? O sea, y por supuesto con todas esas dificultades que te digo, que no había testigos, o sea, es toda una situación muy complicada y él tuvo que luchar contra todo eso, ¿no? Y finalmente logró, y él me dijo en esa conversación, para mí el problema es que me criaron en la mentira durante más de 40 años. Y yo lo que quiero es la verdad. Y quiero la verdad para mí y para mis hijas. No voy a estar tranquilo
hasta que sepamos realmente cuál es nuestra identidad. Y eso fue lo que lo movió a acercarse a abuelas. Exactamente. Hay una foto que estuvo circulando en las redes de abuelas, a ver si le tiro un desafío a la producción, pero es que es tan emocionante. Es una foto donde está tu abuela, que fue una de las fundadoras, en el año 1983, con Estela, en ese proceso de búsqueda, ¿no? En esa instancia tan trascendental que fue llevar adelante el encuentro con científicos, en este caso con una científica, para encontrar la manera de hacer estas pruebas genéticas que ayuden a encontrar la verdad. El índice de abuelidad, ¿no? El índice de abuelidad. Ese antes y después en la historia de abuelas, porque realmente no, ese estudio genético, la ciencia puesta al servicio del pedido de las abuelas, significó para nosotros, para las abuelas, tener la prueba y la certeza de poder identificar a sus nietos y también poder demostrar al mundo lo que había pasado. Sin esa prueba no se podía demostrar la apropiación, que aparte son delitos tan aberrantes que en el sentido común es difícil concebirlo. Claro. Cuando las abuelas iban y contaban lo que les había pasado, muchos desconfiaban porque en el sentido común de la gente dice, ¿quién va a hacer semejante barbaridad? Y el poderlo comprobar, se puso la base para que el derecho a la identidad sea reconocido en el mundo entero. O sea, el Estado, supuestamente el garante del bien común, estaba robando niños, ¿no? Ahí está la foto. Esa es la foto, sí. Nélida Navajas, que estuvo buscando a su nieto, a tu hermano, a tu hijo. Falleció en 2012 ella. Y por supuesto, ustedes continuaron esa lucha. Al lado está Estela de Carlotto. Y ese encuentro que en parte, porque yo justo estaba al aire en vivo cuando ustedes estaban allí haciendo la presentación, contando esta noticia, y esa emoción, ese momento en el cual la propia Estela dice que lea a otra persona porque yo no puedo seguir, ahí la entendí mejor, ¿no? Viendo esta imagen. ¿Es así? ¿Tiene que ver con eso? Y tiene que ver, mi abuela fue desde el principio, no estaba en la 12 fundadora, pero ni bien se enteró, llegó e integró esa familia. Yo justo ayer estaba leyendo, estaba escuchando una entrevista que le habían hecho a ella, donde ella decía, yo me acerqué a abuelas con solo unas pocas sospechas, una carta donde hablaba de un retraso y un posible embarazo, con una llamada, claro. Pero y las abuelas me dijeron, vení, vos sos una de nosotras, entre todos vamos a juntar, y esa prueba, digamos, del ADN fue fundamental para encontrar a todos. Pero yo siempre admiré mucho la fuerza de mi abuela, la tenacidad, ¿no? Y cuando yo empecé a recorrer el mismo camino de búsqueda, necesitaba que ella me transmitiera seguridad porque realmente había mucho escepticismo, ¿no? alrededor. Y yo recuerdo que cuando leí un testimonio de una detenida que estaba ahí compartiendo el cautiverio con ella, cuando ella me transmitió en el testimonio que mi mamá quería que se enteraran de su embarazo, que no le había podido enviar esa carta, no le había podido avisar a él que está embarazada, entonces no tenía la certeza que afuera se supiera. Entonces esa necesidad de poder sacar del encierro ese pedido fue lo que a mí me terminó de convencer que ese era el camino, que había que buscarlo porque era el deseo de mi mamá, ¿no? Ella lo estaba pidiendo, arriesgándose seguramente mucho para que salga de esas paredes. Y bueno, y después la aparición de mi hermano no hace más que confirmar todo lo que nosotros de alguna manera presumíamos pero que no sabíamos, ¿no? Yo siempre sentí que de alguna manera estaba buscando un fantasma, que no tenía la certeza, pero sí la seguridad que lo tenía que buscar. Y ahora todo cierra, mi mamá pasa a estar en un lugar realmente que ya estaba allá arriba, pero ahora termina siendo no, yo como él digo, no me puedo imaginar, aunque
cuánto debe haber querido ella, ve cuánto debe haber acompañado en todo ese momento horrible que pasó y cuánto quería que estuviera con nosotros y ahora finalmente lo está, así que estoy eternamente feliz. Y vos nos contabas que te pasaba algo parecido, ¿no? En estos días, que estuviste pensando mucho en ella, mucho en cómo fue ese momento. Sí, claro. Yo me imagino que eso es resultado de la fuerza de voluntad, o sea, mantener un embarazo en esas condiciones, ¿no? Que yo te digo, he escuchado, he leído todos los testimonios, he hablado con las personas que pude, de los sobrevivientes que la vieron, que conocieron su situación, y realmente era imposible pensar de que pudieras mantener un embarazo. Y sin embargo, ella, yo creo que fue su decisión, su fuerza de voluntad lo que le permitió a superar todas esas dificultades y llegar a dar a luz. O sea que porque estaba recién, el embarazo era muy reciente, no eran 2 meses. Si ella no estaba segura cuando la detienen, es porque era muy reciente. El retraso era el primer mes que se le retrasaba, ¿no? Entonces, claro, ella después, claro, estaba segura al mes, pero ya cuando cae presa, hay testimonios, lo llevan a la Confederación Federal, ¿no? Y después a Automotores Orletti. Hay testimonios de Automotores Orletti, incluso yo tuve un testimonio de primera mano inmediatamente, porque ahí, en ese lugar, había como 25 presos uruguayos que fueron liberados, o sea, los mandaron a Uruguay y Uruguay prácticamente los liberaron a todos. ¿Y pudiste hablar con alguno de ellos? Claro, Rodríguez Larreta, ¿no? Uruguayo, periodista, estaba, estaba en ese grupo. Y él se fue a Roma a buscarme para contarme lo que había visto. Que lo que hicieron una ceremonia como, bueno, inimaginable, ¿no? De fiesta negra, ¿no? Juntaron a todos los presos, que ya digo, había 25 uruguayos, había otros 20 argentinos, pusieron en el medio un tanque de agua, un tanque australiano, es un tanque de agua, y ahí mataron a mi hermano Carlos, que estaba detenido el mismo día, o el día anterior lo habían detenido. Lo ahogaron, lo mataron ahí delante de todos, y lo hacen leer a mi hermana Manuela, le hacen leer la noticia de que el 19 de julio habían asesinado a mi hermano Roberto. ¿Me entiendes? Entonces era festejar la muerte de mi hermano Roby matando a otro hermano. Había bueno, por parte de los militares una hazaña especial. Sí. ¿No? Por la organización, porque eran toda una familia militante. Y bueno, entonces, y lo que me dice, él lo dice público, o sea, lo testimonió después en el juicio. Sí. Eso está en una declaración que hizo ante la justicia. Y bueno, eso que le hicieron leer el periódico a Manuela y Cristina estaba muy mal, estaba muy golpeada, ¿no? Muy torturada. Entonces, eso es lo que él dice en su testimonio. Y bueno, entonces claro, sí, se tomaron especialmente contra ellas porque eran santuchos, eso es así. Ahora en un ratito, quiero que me cuenten cómo fue el rol que tuvo en ese momento las compañeras de Cristina, que fueron muy cercanas, que la protegieron mucho, que ayudaron también en algún sentido, pese a las condiciones en las que estaban. Y enseguida vamos a ir a un breve receso, pero también
te quería preguntar, porque entiendo que en ese momento, cuando la secuestran a Cristina, vos estabas de viaje por tareas internacionales de la organización. Y bueno, eso fue un poco lo que terminó ocurriendo para que vos finalmente estés allí, en Italia. Sí, exacto. Sí, a mí, yo salí el 14 de junio, o el 13, llegué el 14 de junio a Roma, pero iba con una misión temporal. Yo no me iba a quedar en Italia, iba corto. a estar unos meses y volvía a la Argentina y otro compañero me reemplazaba. Iban a mandar a otro compañero que se hiciera cargo de las tareas internacionales. Entonces ese era el plan. Y por eso se quedó la familia acá, no me fui yo solo. Y bueno, cuando ella me vino a despedir, porque me fui por tierra, ¿no? O sea, en esa época no podíamos... Claro, no era que te ibas por Ezeiza. No podíamos ir por Ezeiza. Entonces me fui por tierra con una compañera ¿no? que hacía como si fuera mi pareja, a Brasil, a San Pablo. Y entonces ella me vino a despedir a Retiro. Y entonces lo que me dice es, si me pasa algo, yo lo que te pido es que los chicos te los lleves con vos, que no queden con tu mamá, con mi mamá, con otros compañeros. Bueno, yo le dije, bueno, pero no te va a pasar nada, o sea, hace muchos años que estamos viviendo en la clandestinidad. No, me dice, pero ahora es distinto. Y estábamos en junio del 76, ¿no? Y tenía razón. Julio, ella tenía los pies en la tierra. Los vamos a invitar que se queden un ratito y ya vamos a regresar para que nos sigan contando esta historia.